Capítulo 17. Torne. Bajo la suave luz blanca y dorada del nuevo día, los tonos de un lujoso dormitorio pasaron de los pasteles impresionistas a los tapices brillantes. En el palacio principal de Torne, en una lujosa cámara estaba Celestine, la diosa renacida durmiendo en su enorme cama. Gracias al aumento de la temperatura, hizo que durmiera sin sus mantas durante las últimas noches. Su forma divina en carne humana presentada desnuda al mundo. Celestine continuó murmurando mientras dormía, mientras enterraba la cara en la almohada, el sudor corría por su rostro mientras murmuraba en sueños. Cubierto por una capa de sudor que hacía que su piel impecable brillara a la luz del sol. Sostuvo una de sus almohadas cerca de su persona, como si buscara consuelo en su sueño. Su abundante pecho empujó contra la tela suave, haciendo que se presionaran juntos, creando un valle para que el sudor acumulado desapareciera. Sus piernas largas y suaves se envolvieron alrededor de la cómoda almohada, llevándola más profundamente en su abrazo. El sol brillaba a través de las cortinas de seda de su habitación, mientras los rayos de sol acariciaban su rostro. La diosa renacida comenzó a despertarse de su sueño, sus ojos se abrieron para revelar sus ojos esmeralda. Dejó escapar un lindo gemido de decepción cuando el primer rayo de sol golpeó su rostro, indicando que era hora de despertar. Por lo general, despertar era una tarea sencilla para Celestine después de haber tenido cientos de años para acostumbrarse. Tampoco le dolía que le gustara despertarse por las mañanas. Siempre ha sido una persona mañanera durante la mayor parte de su vida. ¿Por qué? Se llevó las manos a la cara, limpiándose un poco el sudor de la frente e incluso sintió rastros de lágrimas fritas. Comenzando a reflexionar sobre el sueño y su significado una vez más. Celestine sintió una punzada de dolor palpitando en su mente cuanto más pensaba en ello. Esa voz corrupta la sacudió hasta la médula, capaz de recordar claramente las palabras que pronunció. Se sentía mal, Bill. A pesar de ser una diosa pacífica, que preferiría hablar antes que pelear, estaba lista para destruir a la entidad en ese mismo momento. Nunca había pasado antes, ni siquiera contra Olga en sus peores momentos. Algo en lo profundo de su alma le decía que no era nada, que no debería existir en este mundo. Miró la pintura que terminó hace un rato. ¿Por qué no puedo encontrarte? ¿Eres real? ¿O aún no has nacido? Murmuró para sí misma, mirando la pintura del chico pelirrojo de sus sueños. Sacudiéndose de su trance, Celestine se arrastró fuera de su cálida cama. Sin molestarse en ocultar su desnudez, caminó hacia su guardarropa y se puso su ropa habitual. Una simple tela que ocultaba sus partes íntimas, incluso con esta ropa, difícilmente podría ocultar su belleza. Cuando se conocieron, Kaguya, Claudia, Alicia e incluso Maya quedaron cautivadas por su presencia. Le vino a la mente un grato recuerdo de Alicia tartamudeando, lo que hizo reír a la diosa. Una parte de ella se preguntaba cómo se compararía con Olga. Ambos eran iguales en poder y belleza, encarnando el mismo aspecto para su gente. Simbolizados como protectores y figuras maternas para su gente, su función es crear una vida pacífica para todos los que están debajo de ellos. Solían ser amigos, en el pasado olvidados incluso por los dos elfos. Ambos soñaban con gobernar codo con codo y unir a su pueblo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se convirtieron en enemigos cuando sus lazos eran tan fuertes como hermanos de sangre? Cuanto más vivieron, más tiempo velaron por su gente, más tiempo Olga solo vio la oscuridad en la humanidad. No es como si esta última no pudiera entender la rabia de su amiga. Ver a su gente siendo esclavizada habría sido intolerable para cualquiera. Pero cuando ofreció una solución pacífica, Olga la rechazó, su odio por los humanos era demasiado abrumador. Ninguno de los dos pudo ponerse de acuerdo sobre el curso de acción a tomar, y su pequeño desacuerdo se convirtió en una guerra sangrienta. Si tan solo pudiera cambiar el pasado, si tan solo hubiera sido más firme y se hubiera quedado al lado de su amiga y tal vez y... Este fue un pensamiento para otro momento. Por ahora, necesitaba discutir otros asuntos con Kim. Al llegar a la sala del trono, Celestine fue recibida por Kaguya y Claudia en el pasillo, con los vicelíderes de Kuroinu, Kim y Lix, inclinándose ante su llegada. Irónicamente, todas las princesas caballeros fueron establecidas para tener el mismo estatus. Se suponía que nadie era más grande que el otro, ya que cada uno gobernaba un solo reino. Fue a través de la identidad como una diosa renacida que Celestine se convirtió en la líder no oficial de los escudos, así como Hostia. Claudia ocupó el segundo lugar, seguida de Kaguya. Al principio se opuso a ese trato, pero todos insistieron en que siguiera siendo su líder nominal.
En verdad, la igualdad de rango en el papel no era una garantía en la práctica. Y a pesar de su mejor esfuerzo, no logró cambiar su forma de pensar. ¿Has recuperado el artefacto?, le preguntó al mago. Hace unos días, vino a su palacio y solicitó una audiencia con ella. Celestine obedeció y vino a escuchar sus palabras. Al parecer, había encontrado una manera de despojar a Olga de su magia y los demonios que tenía bajo su control. Si bien esta información sonaba prometedora, no pudo evitar tener algunas dudas en su mente. Tratar de contener a los magos en su nivel no es una tarea fácil y probablemente podría contar con los dedos de una mano a las personas que podrían lograrlo si todavía estuvieran vivas. Sin embargo, la diosa decidió confiar en el mago leal de la corte durante mucho tiempo y le dio a Qin los recursos y la autoridad total para que Qin tuviera en sus manos este artefacto en cuestión. Sí, Celestine-sama, dijo, sonriendo internamente. Levantando la palma de la mano, el mago mostró a todos en la habitación un pequeño rubí rojo oscuro. Ix y yo logramos rastrear este antiguo artefacto en una ruina abandonada de una civilización olvidada hace mucho tiempo. Los libros lo describen como el borrador definitivo capaz de romper vínculos de cualquier magnitud con la realidad. Por favor, todos, apártense. Nadie objetó las palabras de Qin y formó un círculo donde él estaba solo en el medio. El hombre trajo su bastón a la atención de todos. Dos palabras salieron de su boca: Blue Aegis. El bastón de madera se elevó del suelo, brillando con un destello brillante, que se expandió en una gran cúpula que envolvió solo a Qin. Un hechizo simple, uno que incluso un lanzador de hechizos novato podría realizar. El Blue Aegis era un escudo compuesto principalmente por la energía mágica del usuario para crear una capa transparente de protección contra ataques físicos y hechizos ofensivos. Su fuerza dependía de la voluntad del lanzador. Cuanta más energía tuvieran, más grande se extendería la barrera. Qin, siendo fácilmente uno de los magos más fuertes de Eostia de su generación, podría hacer que su hechizo recibiera un par de golpes de los ataques más fuertes de un general orco antes de romperse. El único inconveniente de este hechizo era el tiempo que requería para activarse. Ahora, ruego que todos presten atención a Ix. Señaló a ese hombre fuera de la barrera que sostenía la joya roja. Él te mostrará por qué exactamente este artículo es tan milagroso que incluso Olga, con todo su poder, se volverá impotente contra nosotros. Dando la señal a su compañero vicelíder, Ix acercó con cuidado la joya roja a la barrera. En el primer contacto, no pasó nada. Y nada siguió pasando durante los siguientes segundos hasta que algunas personas empezaron a sospechar de la validez de las palabras de Qin. ¿Estamos seguros de que se trata de un artefacto real o, al menos, de que no está roto? Claudia fue la primera en hablar. No es que dude de tu honestidad, Mage Qin, pero no veo ningún efecto asombroso en esta piedra. Comparto el mismo sentimiento. En ninguna de nuestras sagradas escrituras he oído hablar de esta llamada civilización antigua con hazañas de magia tan impresionantes como poder destronar a Olga. Los humanos del pasado apenas tenían conocimiento de magia en primer lugar, si no fuera por los dioses para compartir algo de su buena gracia con nosotros. Compartió Kaguya, encontrando dudas en la declaración de Qin. Como sacerdotisa principal, se puso en contacto con una cantidad incontable de manuscritos en los registros de su santuario, y ninguno habló sobre un tiempo pasado de la creación de los reinos y las tierras oscuras por parte de Celestine y Olga. Los únicos que podrían tener información que data más atrás que Olga y Celestine, serían los archivos de Blackfire 3. Qin mantuvo su sonrisa, sin decirle una palabra a ninguna de las princesas caballeros. De repente, la barrera fluctuó. ¿Qué? Los ojos de la sacerdotisa se abrieron como platos al sentirse imbuida de la energía mágica del escudo que comenzaba a desvanecerse. No, no se está desvaneciendo, se está absorbiendo. Mirar. Claudia y Celestine se concentraron en la gema particular en las manos de Ix, que brillaba con un aura de color rojo oscuro mientras absorbía la propia barrera. Aunque no podía estar segura, Celestine sentía que faltaba algo en esta joya. Viendo cómo la barrera se debilitaba por segundos hasta que... grieta. Funcionó. Ni siquiera podía sostenerse y separarse, trajo una aprensión inquieta dentro de su corazón. Ninguna magia oscura o malvada emanaba de la gema en absoluto, pero podía sentir algo de energía de la gema de diferencia de antes. No tenía una mancha del inframundo ni de la clase de magia de Olga. Una sensación vacía de nada que absorbía todo hacia sí misma como para llenarse. ¿Pero por qué?
¿Por qué crear tal artefacto en primer lugar? Si fuera con fines ofensivos para la guerra, entonces crear la gema dentro de una espada o un bastón hubiera sido ideal. Nunca había visto tales efectos en ningún tesoro mágico producido por civilizaciones pasadas. Caminando de regreso a Ix, Qin nuevamente mostró el rubí rojo a los demás, esta vez con todos tomando en serio sus afirmaciones. Sí, esta piedra, esta pequeña gema, tiene el poder de cambiar el curso de esta guerra simplemente devorando cada hechizo y magia que se le lanza. Podemos usar esto para debilitar y cortar la conexión de Olga con su castillo y su ejército demoníaco. Con esto, saldremos victoriosos y finalmente pondremos de rodillas a la Reina Oscura. Gritó de júbilo. Qin estaba entusiasmado con esto. Al principio, planearon usar los túneles con la ayuda de esos asquerosos hermanos Mortadella, para entrar al castillo. Incluso lograron establecer una conexión con un posible traidor elfo oscuro entre su gente para pasar la barrera. Ahora con esto, la victoria estaba garantizada. ¿De dónde sacó eso? Bueno, Shamuaza lo ayudó en su esfuerzo. Por lo que sabía, su culto celebraba un ritual sagrado, ofreciendo a su dios un recipiente dentro de uno de los úteros de las mujeres. Tener un engendro del dios vagando por el mundo mortal. Sin embargo, sucedió algo inesperado. En lugar de que una de las chicas quedara embarazada por los insectos y que la mujer muriera más tarde, como había sucedido innumerables veces en el pasado, se formó una grieta sobre el último lote de sacrificio, sorprendiendo al culto. Tan pronto como apareció, desapareció, pero no antes de dejar caer el rubí frente a Shamuaza. El fanático inestable se había vuelto aún más delirante, delirando sobre cómo su dios finalmente les había enviado un mensaje. Qin los ayudó a investigar la piedra y sus propiedades. Al descubrir su inmenso potencial, el mago le ofreció un trato al sacerdote loco. Desafortunadamente, el hombre inicialmente negó que se llevara a cabo ningún tipo de intercambio, viendo el rubí como un artefacto sagrado. Sin importar la cantidad de oro y mujeres que ofrecieran, Shamuaza se mantuvo terca en quedarse con la gema. Aferrándome a la gema como si fuera su salvavidas o el mayor tesoro que tengo de existencia. No fue hasta que ofreció un derecho total sobre Kaguya en el futuro si el hombre le prestaba la gema. Si ese loco no aceptara el trato, entonces no habría tenido más remedio que quitarle la gema de las manos a la fuerza, pensó Qin, sus ojos mirando brevemente a la princesa sintoísta. Cierto, Shamuaza, a los ojos de Qin, tenía las capacidades de un mago e investigador fenomenal. Tener un aliado tan poderoso de Kuroinu muriendo porque el tipo no quería ser separado de su piedra anterior fue un desperdicio. Por lo tanto, tuvo que divagar y renunciar a la afirmación de Kuroinu de Kaguya y entregársela a él y a su iglesia del dios insecto. Casi me siento mal por Kaguya. Habiendo visto ya lo que le hicieron a la otra mujer, antes de sonreír mientras miraba la gema una vez más. Casi. Celestine-sama, estamos a solo unas pocas semanas, si no días, de la confirmación final. El ejército de Kuroinu triunfará sobre nuestros enemigos y traerá un mundo de paz para todos los habitantes de Ostia. Ansur ofrece a Kuroinu cualquier ayuda que necesites para tu batalla. Claudia exclamó en voz alta, emocionada y esperanzada de que la guerra finalmente llegara a su fin. Rat también compartirá todos nuestros recursos. Le habló a Kaguya con calma, una pequeña sonrisa presente en su rostro, incapaz de ocultar su emoción también. Todo se estaba juntando. Qin no pudo evitar reírse de la facilidad con la que caían en sus manos. Eostia sería suya. Brim pensó que había visto la mejor batalla de esgrima de su vida cuando asistió a las batallas de Claudia-sama. Este último podría enfrentarse a todo un grupo de caballeros y salir victorioso sin una sola herida. Pero esto trajo el término batalla entre dos monstruos a una perspectiva completamente nueva en sus ojos. Clan. El sonido de las espadas se convirtió en un traqueteo, los brazos de la princesa volaron hacia arriba y su segunda espada descendió tan rápido como el viento, solo para ser detenida por otra hoja. El sonido chirriante de metal raspando metal casi ensordeció a todos. Las chispas volaron en el aire con Brin una vez más sorprendida de cómo la espada que le había prestado a Archer antes de que comenzara la pelea podía resistir una cantidad tan inmensa de fuerza. Debería haberse roto en millones de fragmentos durante los primeros enfrentamientos. No he terminado aún. Maya se acercó con un gran movimiento giratorio, estirando y contorsionando su cuerpo más allá de lo que un caballero normal podría lograr. Archer bloquea o desvía cada golpe, usando nada más que una simple espada.
Esto no tiene sentido, ¿por qué te esfuerzas tanto por traerme a tu grupo? Archer preguntó, sin dejar de bloquear sus ataques. Se pregunta el tipo que destruyó un ejército por su cuenta y porque yo quiero. No maté a esos monstruos por la necesidad de oponerme a la Reina Oscura y su tiranía. Simplemente vivía allí y no quería que el área se convirtiera en una zona de guerra sangrienta con duendes, trolls y orcos acechando en cada esquina. Yo no os preocupéis por vuestros reinos porque yo no pertenezco a ninguno de ellos. Él replicó. Entonces, haré que te preocupes por algo. Tanto Maya como todos los caballeros presentes estaban desconcertados por la espada de Brin que todavía se sostenía contra las espadas mágicamente encantadas de Maya, forjado por la misma Lulu. Archer usó su sorpresa a su favor, esquivó su próximo ataque y golpeó su estómago con el pie con un giro. Los ojos de Maya se abrieron cuando la saliva salió volando de su boca. Etos. Eso, jodidamente duele. Maya rugió de ira mientras sostenía su estómago ligeramente magullado. Vas a pagar por eso, niño bonito. Preferiría no hacerlo, dijo Archer con los ojos en blanco. La lucha fue intensa. La velocidad y la fuerza de Maya estaban muy por encima de lo que había sentido inicialmente en la posada. No, ella no estaba ni cerca del nivel de Servant, pero el aumento de fuerza aún lo preocupaba. Para la pelea, apenas usó algo de su prana para reforzarse, principalmente sus ojos, y decidió confiar en su propia fuerza y habilidad. Contra un oponente con una fuerza sobrenatural, no fue tarea fácil. Sonido metálico. Maya descargó sus espadas gemelas contra las de él, que él bloqueó con la espada reforzada de Brin. Solo la fuerza lo obligó a retroceder unos pocos pies. Si no hubiera desviado parte de esa fuerza, entonces su guardia se habría roto. Archer sabía cómo se sentía luchar contra seres mucho más fuertes que él y lograr aguantar un rato. Y hasta ahora, Maya no lo había rozado ni una sola vez a pesar de ser más fuerte y más rápido que su yo no mejorado. Mientras disfrutaba de este hecho, pudo ver cómo esto molestaba a la princesa caballero, lo que solo lo hizo sonreír más. ¿Encuentras esto divertido, ¿Qué lo delató? La sonrisa cada vez mayor en mi rostro o cómo estoy parado aquí sin ser tocado, ni herido ni cortado por tu espada. Sí, hay una broma graciosa en alguna parte de esta situación. Se burlaba cada vez más de la mujer. Eres lindo, ¿lo sabías? Maya dijo con un grudido. Peleas bien, pero ¿dónde está esa fuerza que sentí en el pasado? Queriendo atrapar a Archer con la guardia baja, decidió intentar un movimiento inusual. Levantando su brazo, para sorpresa del arquero, arrojó su espada, y ésta voló de su mano como una estrella fugaz y se lanzó directamente hacia él. ¿Lanzar espadas? ¡Cuán original! Sabiendo que no se podía esquivar en su estado actual, Archer concentró sus sentidos. Uno de sus principales rasgos para quienes lo conocieron podría ser su dominio sobre el rastreo y el refuerzo, pero eso no era del todo cierto. Shirou Emiya no era bueno en refuerzo en comparación con su hechicería de proyección, que se aplicaba a Archer hasta cierto punto. Cierto, entrenó continuamente con su hechicería durante mucho más tiempo que Shirou Emiya y avanzó a un nivel más allá de cualquier cosa que su yo pasado pudiera haber logrado, pero eso no cambió el hecho de que el refuerzo seguía siendo su rasgo más débil en comparación con el rastreo. Podía reforzar magistralmente una espada de cualquier tipo y solía tener problemas para hacerlo en su cuerpo. Eso si no considerara su cuerpo como una espada. Esto puede parecer contradictorio porque, como había dos hechicerías, Shirou Emiya podía usarlas sin problemas. Aún así, reforzar una extremidad hasta el límite no podía considerarse una hechicería simple, la describiría como una de las más difíciles, y la entidad conocida como Shirou Emiya no era particularmente buena en eso. Podría reforzar una barra de metal o una espada de madera, esta lista crece cada año. Archer recordó haber visto su yo pasado durante la Quinta Guerra del Grial. Cuando probó suerte con las bombillas, fracasó miserablemente e hizo explotar docenas de ellas antes de que pudiera llegar a ninguna parte. Ahora, uno podría imaginar eso con su propio cuerpo, que sería exponencialmente más complejo, para empezar. Al ser básicamente Shirou con un poco más de prana, gracias a Alaya y experiencia, había superado muchos de sus límites pasados con refuerzo. Como era una de las pocas cosas en las que resultó no apestar, no tuvo otra opción más que seguir trabajando en ello y empujando su límite. Archer ciertamente había mejorado, pero aún no era bueno, al menos no lo suficientemente bueno como para reforzar completamente su cuerpo en medio de la pelea en menos de un segundo.
Lo que podía hacer era reforzar solo sus ojos para mejorar su puntería y su vista en general, pero incluso eso le llevó un segundo, lo que podría hacer que lo mataran fácilmente contra un Servant. Entonces, no podía apresurarse contra tales oponentes, pero Maya no era una Servant. Sin mencionar que ya no tenía su mejora como Servant. Rastrea, adelante. Prana llenó sus piernas y Archer esquivó el ataque en el último segundo. La hoja continuó su trayectoria hasta que se incrustó contra un árbol. De todas las cosas que decidiste usar en mi contra, ¿optaste por arrojar espadas? ¿Fue esto lo que sintió Gilgamesh cuando lo enfrentó usando el mismo método? Solo quería mostrarle cómo disparar espadas correctamente, pero se contuvo. Aún débil. La provocación realmente funcionó fácilmente en esta chica. Callarse la boca. Ella aprieta su espada y grita enojada, corriendo hacia él con un frenesí que no había visto antes. Las chispas vuelan cuando Maya y Archer luchan ferozmente en campo abierto, las ráfagas de aire de cada uno de sus golpes susurran el cabello del otro. El feroz movimiento de Maya obligó a Archer a ser más cauteloso y serio, y su estilo de lucha cambió a medida que luchaban para contrarrestar a Maya. Cuanto más avanzaban, más ventaja obtenía Archer. Las mareas cambiaron, y cada golpe de Archer empuñando la espada de Brin llevó a su oponente más hacia la derrota. Aruk. La reina de los mercenarios se vio obligada a arrodillarse y, mientras levantaba la espada para bloquear otro ataque, Archer le quitó una de las espadas de Maya de la mano. Bastardo. Pensé que era lindo. Lo eres, mucho, pero necesitas aprender a tratar a una dama. Quién sabe, quizás tengas suerte y quizás te invite a mi habitación. Necesitas una ducha fría. Saltando hacia atrás, Maya corrió hacia su otra espada y puso cierta distancia entre ellos. ¿Finalmente te pusiste serio? Incluso con el estómago magullado y las manos entumecidas, Maya una vez más se maravilló de cómo este tipo podía seguirle el ritmo. ¿Cómo eres tan fuerte? ¿A qué deidad sigues? Si pudiera aprender la forma en que Archer solía mejorarse a sí mismo hasta este punto, ella puede compartir la información con Bault y los demás. Olga seguramente caería. ¿Es un hechizo? Tal vez. Sonido metálico. Él se movió a una velocidad similar a la de ella y cerró la distancia en menos de un segundo. Maya sintió que sus rodillas casi se doblaban una vez más por la inmensa fuerza. Su rostro estaba tan cerca de ella que podía ver líneas tenues que subían hasta su cuello, tan invisibles que podría haberlo pasado por alto fácilmente. Todavía tengo curiosidad por saber cómo te hiciste tan fuerte también, dijo Archer mientras volvían a intercambiar golpes. No eras tan poderoso antes. Sus manos y rodillas se sentían como si estuvieran a punto de rendirse en cualquier momento, dejando a Maya sin otra opción que elegir un método más drástico. Simplemente no podía ganar en su estado actual contra este monstruo de la naturaleza. Ya verás. Todo sucedió en un instante. Maya metió las manos dentro de su ropa, casi revelando su pecho desnudo al atónito Counter Guardián, y recuperó un único talismán. Kaguya da mucho miedo, pero puede ayudarte en un apuro. Rompió el papel por la mitad. El talismán se puso rojo y Archer sintió que una gran cantidad de prana salía de él y se absorbía dentro de Maya. Como una de las gemas de Rin, solía almacenar su energía mágica para su uso posterior. Después de eso, golpeó una vez más con una fuerza que superaba con creces su estado anterior. Grieta. ¿Qué? La espada que tomó prestada de Brin y mejoró para esta batalla, se rompió. Los fragmentos de la hoja rota volaron por todas partes. La espada de Maya siguió avanzando y, para sorpresa de Archer, la punta de la espada le cortó ligeramente las mejillas. Wash. Inmediatamente, sus instintos se apoderaron de él, interminables años de experiencia peleando y batallando contra seres más fuertes que él y ejércitos capaces de conquistar naciones hicieron que su cuerpo reaccionara antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Prana inundó su brazo, brillando con un patrón de circuito verde brillante. A los ojos de Maya, se volvió borroso y, antes de que se diera cuenta, la espada negra con un patrón de malla hexagonal brillante en la superficie que una vez vio en la posada regresó, y se dirigía directamente a su cabeza. La muerte la estaba mirando directamente. ¡Mierda! En un estado de pánico, levantó sus espadas, con la esperanza de bloquear el ataque de la espada o desviarlo. Pero lo que la golpeó fue una fuerza más allá de cualquier cosa que pudiera esperar soportar.
La onda expansiva del golpe casi le reventó los tímpanos y la fuerza que siguió hizo que todo su cuerpo se desprendiera del suelo y se lanzara hacia un lado como un muñeco de trapo que gira. Choque. Las paredes de múltiples capas del castillo se rompieron con una sombra negra arrojada directamente hacia ellas y rompiéndolas. El silencio impregnó el campo lleno de gente antes de que una de las chicas reaccionara. Maya-sama. Los guardias y los caballeros gritaron horrorizados cuando vieron que su líder era lanzado hacia un lado con un solo golpe. Cuando corrieron hacia ella, la mujer ya había caído inconsciente por el impacto. Sangre carmesí, similar al color de su cabello, corría por su rostro. Sus brazos estaban flácidos a su lado doblados en un grado extraño, sosteniendo un par de empuñaduras con hojas rotas. Necesitamos curanderos. Grenda, ayúdame a detener el sangrado. Tráela de vuelta al castillo. Tanto el alcaide como los guardias ayudaron a los demás a traer de vuelta a la princesa caballero. ¿Qué pasa con el prisionero? ¿Quieres encerrarlo tú mismo? Eso es lo que pensé. Necesitamos refuerzos. Esperar. Brin intervino. Me aseguraré de que no se vaya a ninguna parte. De pie sin espada, suplicó a su superior para la tarea, este último la miró a los ojos antes de burlarse. Es tu funeral. Mientras tanto, Archer se quedó allí, conmocionado por lo que sucedió. Kansou todavía lo sostenía firmemente en su mano izquierda. Llevó su mano derecha, tocó ligeramente su sangre y miró la sangre por un momento. Muchos pensamientos pasaron por su mente al mismo tiempo, muchas preguntas surgieron pero no pudo encontrar una respuesta para ninguna de ellas. Eso fue inesperado. Capítulo 18. Tierras oscuras. El mundo de Serenus albergaba una multitud de especies inteligentes. Desde criaturas místicas como hadas, gigantes e incluso dragones, había poco que no se pudiera encontrar aquí. Celestine gobernó la tierra de Eostia, dividida en 7 partes y que consistía principalmente en la mayoría humana, junto con un grado variable de elfos de luz y semihumanos. Uno pensaría que Celestina Lucros, la deidad patrona de la iglesia de Lucros y gobernante de Eostia, invitaría a más elfos de la luz a vivir en los 7 reinos. Pero desafortunadamente, ese no fue el caso, ya que la población total de elfos de luz en todo el territorio de Celestine apenas superaba las decenas de miles en comparación con los millones de humanos. Esto se debió al hecho de que los elfos de la luz generalmente eran una especie solitaria. Elegir permanecer separado del mundo del hombre y vivir entre los árboles y la naturaleza. Se decía que la población principal vivía en una isla lejos de la costa este. Cada año, un solo barco navegaba por las aguas, transportando un puñado de elfos migratorios que querían comenzar una nueva vida en Eostia. Estas personas fueron atendidas de inmediato por la propia Celestina y les ofrecieron un hogar, un trabajo e incluso una asignación mensual. Pero no fueron los únicos. En la masa de tierras al oeste de Eostia, uno podría encontrar las tierras salvajes. El territorio de los hombres bestia, enanos y semihumanos. La antigua casa de Lulu. Eostia interactuó con sus vecinos a través de múltiples rutas comerciales de especias, armaduras y otras mercancías. Una de las razones por las que Eostia estaba por encima de las tierras oscuras en términos de infraestructura, economía y atractivo general era que estos recursos provenían de varias áreas del mundo. Algunos reinos incluso producían bienes que podían venderse a los comerciantes ambulantes. Las creaciones de Lulu en Geofu podrían considerarse una de ellas, siendo armas, armaduras y escudos de artesanía perfecta deseados por muchas personas de alto rango. Una de sus espadas podría causar hasta unos pocos miles de monedas de oro o unas pocas monedas de oricalco. De los 7 escudos, el mediano podría considerarse el más rico después de la propia Celestine. Algunos incluso argumentaron que podría tener más riqueza que la propia diosa renacida. Los cultivos locales y los campos de especias especiales en Ur estaban a cargo de Prim, quien trabajaba con los nobles para producir tantos cultivos como fuera posible para los hermanos Mortadella, sus principales compradores. Mientras que los otros Shield se ocuparon de la gestión local. Pero las tierras oscuras, por otro lado, seguían siendo un territorio gobernado por la propia Olga. Donde vivían los demonios, algunas tribus de bestias y los elfos oscuros, no compartían el mismo lujo. La reina se paró en la cima de un acantilado cerca de las fronteras occidentales de su territorio, que también se conectaba con Wildlands. Se estaba preparando para una pequeña invasión de un pequeño asentamiento mediano cercano por sus recursos.
Debido a la infame reputación de Olga y la Tierra Oscura, casi nadie acudía a ellos para comerciar y otras cosas, dejando a su población con lo mínimo para sobrevivir. La hambruna devastó la tierra ya que el suelo difícilmente podía producir algo sostenible por mucho tiempo, lo que le dio el nombre muy apropiado de Tierra Oscura. No ayudó que los Shield incluso hayan impuesto un embargo en su territorio sobre ciertos suministros cruciales necesarios para la supervivencia. Olga se había visto obligada a adoptar un enfoque más drástico hace mucho tiempo para evitar que su reino cayera no por fuerzas opuestas sino por problemas internos. Olga-sama. Chloe llegó, vistiendo su mismo atuendo y cargando una espada larga en su cinturón y una capa. El primer batallón está listo. Junto a ella, apareció otra figura. Mucho más grande que la mujer a su lado y cubierto de pelaje negro, era un hombre bestia, más exactamente, un licántropo llamado Aullador. El segundo batallón está esperando tu orden. Su voz ronca sonaba más como un gruñido enojado que cualquier otra cosa. Chloe miró mal a este mestizo que se atrevió incluso a acercarse tanto a su reina, pero como él trabajaba para ella, lo dejó pasar. Olga tenía muchas razas trabajando para ella. Mientras que también usaba su castillo para controlarlos con la maldición de la obediencia, colocó a sus líderes para controlarlos, siendo Ouler uno de ellos. No necesitaba usar el poder de la maldición en este momento, ni necesitaba estar sentada en su trono ya que su bastón llevaba temporalmente la conexión. A diferencia de los orcos, duendes, trolls y diablillos con problemas mentales que necesitaban activamente que se les mostrara quién es su reina. Especies como Lycans eran lo suficientemente inteligentes como para no intentar nada peligroso. Ellos la necesitaban tanto como ella los necesitaba a ellos. Estaban entre las especies cazadas activamente por la Iglesia de Lutros y la repugnante clase de humanos nobles que Olga despreciaba hasta la médula. Aullador, ¿han entregado los hermanos Mortalla el lote de esclavos elfos oscuros liberados? La criatura gigante parecida a un lobo asintió. De hecho, mi reina, 20 elfos oscuros comprados en el mercado clandestino de esclavos propiedad de la familia Blueborn. Fueron llevados de vuelta a la capital y se les dio el cuidado adecuado. Pero, vaciló. Escúpelo. Espetó Olga, haciendo que la gema de su bastón brillara intensamente, haciendo que Aullador gimiera de dolor mientras se agarraba el pecho. Nos estamos quedando sin suministros para alimentar al ejército. Mordió de dolor, odiando las acciones de Olga y deseando destrozarla. Pero tuvo que controlar sus instintos bestiales, porque la maldición lo reconocería y aumentaría el dolor. Los orcos y los ogros están inquietos estos últimos días. Olga se quedó en silencio, una luz fría brilló frente a sus ojos mientras miraba el pueblo decentemente grande en el horizonte. El ejército de Lycans, orcs y diablillos debajo, sin atreverse a mirarla después de escuchar uno de los aullidos de dolor de su general. Por otro lado, los elfos oscuros mantuvieron rostros estoicos y permanecieron en formación, esperando las órdenes de Chloe u Olga. Las criaturas incompetentes se atreven a pedir más comida cuando no pudieron invadir Grunes. ¿Has recibido más informes sobre el mago detrás de esto, Chloe? La rubia elfa oscura se inclinó aún más y le dio a su reina toda la información que llegó a aprender. Por nuestros espías, la reina de los mercenarios visitó la aldea y conversó con el hombre responsable. Descubrimos que sus rasgos faciales eran los de un humano con piel algo oscura y cabello blanco, capaz de ejercer enormes cantidades de magia. Eso intrigó un poco a Olga. ¿Un posible descendiente de los elfos oscuros? Se sabía que los elfos, en general, estaban más en sintonía con la magia. Sus magos más promedio eran capaces de superar lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer. Pero este era el elenco hace unos cientos de años cuando su gente no estaba esclavizada. Ahora, el único remanente que la mayoría llevaba era su sintonía natural. Incluso Chloe podía cambiar en una batalla de hechizos si la situación lo requería. Entonces, para que un humano no solo tenga piel oscura, cabello blanco y magia poderosa, Olga no pudo evitar sospechar. Yo, no estoy seguro. Tal vez sea descendiente de uno de los esclavos de años pasados. Respondió el Lycan, inseguro de qué conclusión presentar a su maestro con esta información. Los humanos con piel oscura o bronceada no eran raros en primer lugar, pero uno junto con cabello blanco y magia fuerte levantaba algunas banderas en su cabeza. Pero aún no era suficiente decir que el hombre podría ser descendiente de un elfo oscuro. La humanidad siempre tuvo esos raros monstruos que nacen cada 100 años capaces de igualar a un poderoso elfo.
Era posible que este hombre fuera solo uno de estos casos raros y no tuviera nada que ver con la gente de su reina. Aunque Euler quería mantenerse en el lado seguro y simplemente etiquetar al hombre como un posible descendiente. Mientras tanto, Sloe no estaba al tanto de esta noticia de Eostia, maldijo a sus espías por darle tan poca información para su reina. Algunos informes indican que el hombre no es de Eostia, sino un forastero extranjero. Ella procedió a hablar después del informe de Euler. Ya veo, continúa. Olga dijo. Sí, este hombre fue visto más tarde en Ken, donde procedió a matar a un grupo de hombres bajo el gobierno de Ixof de Kuroinu. El disgusto en su tono era bastante obvio. Aparte del odio de Sloe por los humanos, ella detestaba más a cualquiera del grupo Kuroinu. El hombre fue encarcelado más tarde, y eso es todo lo que nuestros espías pudieron reunir. Ahora eso parecía extraño, apenas entrando en el dominio de Maya, y logró ser encarcelado en menos de un día. Hablar de mala suerte. Al menos esto confirmó que no había relación entre él y Baul, o incluso Celestine. Olga miró el sol en el cielo, nos estamos quedando sin tiempo. Aullador, si el ejército tiene hambre, haz que se den un festín con los hombres bestia y la gente de la aldea. Toma todos los suministros y llévalos de regreso a la capital. La expresión de Euler se volvió grave cuando escuchó sus órdenes. Pero algunos de esos aldeanos son IKBZT. Una gran descarga estática golpeó al hombre bestia cuando cayó de rodillas. Aruk. Gritó de nuevo después de sentir el dolor punzante en su pecho izquierdo con el hechizo quemando su piel. Te pedí que me respondieras. Olga dijo, sin importarle el dolor de su general. Nos abandonaron para servir a Celestine. Incluso aquellos que permanecen al margen nunca intentaron ayudarnos en nuestro momento de necesidad, haciéndolos no diferentes a los mismos Kuroinu. Mátalos, cómelos, ataca, viola, haz lo que quieras, pero al final del día, este ataque debe enviar un mensaje a Eostia, a nuestro enemigo, de que vamos a por ellos. Olga no tenía muchas opciones. Para la supervivencia de su pueblo, necesitaba convertirse en el mismo diablo, borrar sus emociones y concentrarse únicamente en la victoria, sin importar las atrocidades que iba a desatar en el mundo. Su bastón se volvió rojo cuando lanzó un hechizo en el cielo, explotando en una intensa luz roja. Esta fue la señal para sus tropas. La batalla había comenzado. Conocido. De vuelta en el palacio principal de Ken, en el dormitorio principal de Maya, la reina de los mercenarios se despertó de su sueño con un dolor de cabeza terrible. Urgi, ¿bebí demasiado de nuevo? Dijo mientras sentía sus párpados apenas abiertos por lo pesados que se sentían. El contorno borroso familiar del techo apareció a la vista después de unos segundos de ajustar sus ojos. Su cuerpo se sentía miserable, ni siquiera podía mover un solo dedo, y su dolor de cabeza empeoró con la luz del sol golpeando sus ojos. ¿Por qué esas malditas criadas no pudieron mantener las jodidas cortinas cerradas? Para Maya, no había nada peor que tener el sol de la mañana en la cara. Se presentó más como un ave nocturna y no como una madrugadora como Claudia, esta última se despertó antes de que saliera el sol. Su entrenamiento con el miembro más fuerte de los Shield ya la hacía temer más a ese tipo de personas. ¿Por qué me duele tanto todo? Su voz sonaba como grava y deshidratada, como si no hubiera bebido nada en días. No solo eso, su piel y cabello se sentían aceitosos, como si no se hubiera bañado en días, y odiaba esa sensación. Le recordó los tiempos en que creció en los barrios bajos. Estar cubierto de barro y suciedad, vistiendo nada más que un trapo de tela toscamente ensamblado mientras intentaba robar algo de comida de los vendedores locales. ¿Por qué te golpeé a través de una pared de piedra? La conmoción recorrió el cuerpo de Maya ya que no había notado a nadie, solo para ser sorprendida por la voz ronca. ¿Arquero? Ella no podía hablar correctamente. Girando la cabeza hacia la derecha, de donde procedía la voz, vio al hombre por el que había tenido sentimientos encontrados estos últimos días. Ya no usaba su tela roja alrededor de sus brazos, y se iba solo con la placa del pecho de pieza negra y los pantalones negros, lo más sorprendente, vestía un delantal verde. Se sentía raro verlo usar algo tan mundano. Casi parecía una persona diferente con el pelo suelto, a diferencia de su habitual peinado hacia atrás y un jodido delantal de todas las cosas. Le recordó el día en que lo conoció por primera vez en el pueblo. Levántate y brilla, bella durmiente. Te ves y hueles horrible. Dijo sin dudarlo y caminó hacia el centro de su habitación, donde había dejado un carrito lleno de comida.
A pesar de que no podía ver el contenido, el olor solo hizo que su estómago rugiera de hambre cuando su boca comenzó a salivar. Maya sintió que podía comerse un caballo. ¿Qué pasó? Maya ni siquiera podía recordar cómo terminó así, aún teniendo dificultades para mover su cuerpo. ¿Y qué estás haciendo aquí? También le molestaba por qué ninguno de sus caballeros irrumpió por la puerta para detenerlo. A pesar de su naturaleza difícil, todavía se tomaban muy en serio su misión de protegerla, y que ninguno de ellos estuviera presente dentro de su habitación cuando Archer estaba a su lado era un milagro en sí mismo. ¿No te acuerdas? Supongo que tu mente está más confundida de lo que pensaba. Básicamente, eras molesto, intentaste desafiarme en un duelo por una razón tonta, y la pared del castillo te besó la cara. Este último no lo toqué y se rompió. Podría haberte causado algún daño cerebral, pero eso podría ser una condición preexistente. Ah, y yo también, accidentalmente, rompí tus brazos y espadas. Maya solo lo miró con los ojos muy abiertos, sintiéndose sin habla por su actitud indiferente. Archer se encogió de hombros, no me mires así. Al menos sigues vivo. Eres malo, ¿lo sabías? Dijo con un puchero antes de convertirse en una sonrisa coqueta, mientras le daba una mirada exagerada, al menos puedo tener una buena vista de tu cuerpo sexy mientras descansas en la cama. Ja, guárdalo hasta que te mejores. Agarró un plato de sopa y se lo acercó a la cara. Maya pensó que le estaba pasando el cuenco, pero cuando trató de moverse, sintió que ambos brazos le pesaban una tonelada. Hoy esto complicaría las cosas. Tal vez ella pueda llamar a una de las sirvientas para ayudar a H. Abre la boca, dijo Archer mientras tomaba una cucharada de sopa y se la acercaba a la boca. No hagas esto más incómodo de lo que ya es. El rostro de Maya se sonrojó con un rubor carmesí ya que no podía creer lo que estaba sucediendo en este momento. Vaya ahí. Clarity volvió a ella en un instante mientras intentaba alejarse, pero una vez más no pudo con el terrible estado de su cuerpo. Eso es un poco atrevido, guapo. Llévame a cenar primero antes de que empieces a alimentarme. No me hagas cuidar de ti para que te devuelva la salud. Me quedaría calvo por tus travesuras. Acercó la cuchara a su boca y la miró molesto. Abre la boca, o tendré que usar la fuerza. No quiero HMMM. Ni siquiera pudo terminar la oración cuando él simplemente le metió la cuchara en la boca, para su sorpresa. La sopa en sí no estaba tan caliente, así que no se quemó. Su arrebato murió en su garganta cuando su lengua registró el sabor. Tan bueno. Superaba cualquier cosa y todo lo que tenía hasta ahora, además de la comida que él le preparó en la posada. La textura, las combinaciones de especias y la ligera sensación de hormigueo que sintió del chile hicieron que sus papilas gustativas bailaran de alegría. No pudo evitar gemir sensualmente. Ella frunció el ceño ante su delicioso sabor antes de tragarlo. Más y su boca se abrió mientras miraba al perturbado Archer suplicante. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Necesitaba tener una reacción tan fuerte? Archer temía lo que sucedería si realmente intentara cocinar su mejor plato. ¿Experimentarán un orgasmo por eso? Rezo a todos los dioses existentes para que eso no suceda. Más. Queriendo terminar con esto rápidamente, Archer simplemente le dio a la niña más cucharadas y se sentó a través de la tortuosa secuencia de gemidos y los muchos comentarios desagradables que Maya seguía murmurando. Si alguien escuchara a escondidas, tendría un enorme malentendido. ¡Ay, no! La gente de afuera. Maya, por otro lado, se sentía como si estuviera en el cielo. Después de terminar la sopa, Archer le trajo otros platos de su creación, y cada uno de ellos era tan bueno como el anterior. ¿Cómo pudo haber vivido tantos años sin que su cocina adornara sus papilas gustativas? ¿Podría incluso dejarlo oír en este punto? Su cuerpo rechazó fuertemente esa idea y su mente estuvo de acuerdo. La reina de los mercenarios se sintió cómoda. Incluso si no podía moverse mucho debido a sus huesos rotos, sintió una sensación de paz con él a su lado. Se dio cuenta de lo cariñoso que podía ser, cuando no estaba actuando como un bastardo engreído. Siempre que su comida estaba demasiado caliente, Archer soplaba un poco de aire frío para enfriarla. Si sus labios o mejillas se manchaban, él los limpiaba suavemente con una toalla húmeda. Ahora que su memoria estaba de nuevo en forma, recordó la pelea y cómo él la dominó al final. Ese último golpe la habría matado si no hubiera bloqueado y desviado el golpe. Sin embargo, todavía sufrió tantas heridas por eso.
¿Quién es él? Ser tan poderoso sin que nadie supiera quién era o sin siquiera escuchar un susurro de su fama. Dijo que era de las tierras fuera de Ostia, pero ella nunca había oído hablar de un luchador tan capaz. Sus hechizos de automejora o las posibles bendiciones que recibió de su deidad se sintieron tan poderosos. Él podría darle una oportunidad a Claudia por su dinero, no, ni siquiera el escudo más fuerte poseía una fuerza tan ridícula. No podía ser magia oscura. Nunca mostró ninguno de los rasgos de tal magia que Celestina le había descrito para identificar si se encontraba con ella. Después de una hora entera y una gran pila de platos vacíos en el fondo, Maya estaba llena. ¿Te sientes bien ahora? Preguntó suavemente. Maya se dio cuenta de algo sobre Archer. Actuó como un idiota y un duro, pero en realidad era un amor por dentro. Sí, respondió ella. Archer asintió ante su respuesta antes de limpiar los platos y colocarlos de nuevo en el carrito. También notó otro detalle. ¿Limpiaste mi habitación? A nadie se le permitía entrar sin su permiso, ni siquiera a las criadas. Por esta razón y la falta de higiene general de Maya, su habitación solía verse desordenada. Ropa y botellas vacías de hidromiel tiradas por todas partes. Piezas aleatorias de armaduras y espadas en el suelo y numerosos montones de documentos oficiales que dejó crecer en su escritorio principal, ya que no podía molestarse en revisarlos todos a la vez. Ahora, todos ellos se han ido. Su habitación estaba impecable y limpia, su nariz captó el ligero olor a lavanda y otros tipos de esencias florales. Su ropa estaba limpia y prolijamente doblada. Las espadas y armaduras probablemente fueron desechadas. Maya casi pensó que estaba en otra habitación por un segundo si no fuera porque su escritorio estaba en la habitación. Lo hice. Parecía una pocilga, y simplemente no podía aceptar el estado en el que vivías. Ni siquiera Rin estaba tan desordenada. Por supuesto, el estado de su mansión se debió a la falta de fondos y su crisis financiera, pero todavía había áreas que deliberadamente descuidó por pereza. Esa chica simplemente no podía molestarse en hacer ningún tipo de limpieza en la mañana debido a que no era una persona madrugadora. Y estaba demasiado ocupada practicando su hechicería por la noche. Este tipo es un mercenario o un amo de casa. Pensó Maya, siendo arrojada por este bastardo de dos caras. ¿Por qué sigues aquí? Ganaste. Honestamente esperaba que te fueras después de romperme el cráneo a través de una pared. Me sorprendió verte aquí cuidándome hasta que recuperé la salud. ¿Te enamoraste de mí o algo así? No me importaría eso si estoy siendo honesto. ¿Qué estaba diciendo ella? Si Bault alguna vez la escuchó decir algo así a otro hombre, lo más probable es que nunca aceptaría su amor. Tranquila, niña, es solo que tu cabeza te está jugando una mala pasada. Tu mente todavía se está recuperando de la sabrosa comida. Oh, si puedo tener eso todos los días por mar, enfoque. ¿Ganado? Archer se rió entre dientes. Puedo ver cómo llegaste a esa conclusión, si ese fuera el caso. ¿Qué? Maya estaba confundida. Me perdiste allí, amigo, porque en este momento, soy yo el que está en la cama con un cuerpo jodido mientras que tú ni siquiera tienes un rasguño. De hecho, se veía en mejores condiciones que antes. ¿No recuerdas el término que acordamos? ¿Los términos? Ahora que lo pensaba, las palabras exactas regresaron lentamente a ella. Hagamos una apuesta. Obviamente eres un luchador fuerte que puede usar la magia con la bendición de un dios. Vamos a tener un duelo. Si logras sobrevivir y evitar las heridas de mis espadas, podrás irte. Pero si logro hacerte sangrar, te unirás a mi grupo en su lugar, feliz. Correcto. Finalmente, ¿recuerdas ahora? Archer preguntó cuando regresaron a su lado. Le quitaron el delantal y lo doblaron cuidadosamente alrededor de su brazo. Desde su ángulo, pudo ver un diminuto mensaje bordado en uno de sus costados. De parte de Alice, no hagas nada estúpido. Se preguntó quién era esta Alice, sin embargo, ese nombre sonaba familiar. Sí, pero perdí. Literalmente me arrojaste como un muñeco de trapo mientras ni siquiera podía tocarte una vez. Dijo ella con una voz gruñona. No es cierto. Mira. Él giró la cara y señaló su mejilla derecha, donde ella vio el leve contorno de un corte casi curado. Tus espadas rompieron mi arma y me rozaste un poco. Sangré solo unas pocas gotas, pero sangré de todos modos. Así que ganaste. Este tipo era increíble. Podrías haber mentido y marchado. No me habría dado cuenta con mi estado actual.
Y por lo que vi durante la pelea, no es como si mis caballeros pudieran haberte detenido ni nada. Por esa fracción de segundo, cuando estaba a punto de golpear, se movió más rápido de lo que sus ojos podían rastrearlo. Archer podría haberse ido sin obstáculos reales en su camino. Un trato es un trato, te di mi palabra y no planeo retractarme. ¿Qué tipo tan raro? Podría ser un idiota que podría engañarte con palabras, un poderoso combatiente, una persona cariñosa y un hombre honorable. Nunca había conocido a alguien como él, y una parte de ella estaba intrigada. Quería conocerlo más. ¿Cuánto más se estaba escondiendo de ella? No se equivoquen. Inicialmente había accedido a unirme a su grupo y al de nadie más, si ganaban. Ni a Kuroinu, ni a las otras princesas caballeros, ni siquiera a su diosa renacida. No podría importarme menos esta gente y lo haré. Atacarlos si se vuelven hostiles hacia mí. Una sonrisa floreció en su rostro, que pronto se convirtió en una pequeña sonrisa. Pero también perdiste, por lo que debes respetar el otro lado del trato. No seguiré tus órdenes a ciegas y solo te acompañaré en tus viajes. Soy mi propio hombre, y si quieres darme órdenes, olvídalo, a menos que sea por una buena razón. Pediré una compensación por el viaje y el alojamiento. Hago esto por mí mismo y no por ti o por la gente de Ostia. Tu batalla con la Reina Oscura es tan trivial para mí como una discusión entre dos niños. Prefiero estar atento a otros tipos de peligro. Cuando llegues a tu destino, nos separaremos. Sí, este tipo era demasiado tímido para admitirlo. ¿Es esta la tsundere de la que las micos de Kaguya hablaron una vez cuando las visité la última vez? Por alguna razón, ni se enojó ni le disgustaron sus comentarios sobre los demás. Maya estaba feliz de que él aceptara unirse a ella, aunque fuera temporalmente, y eso hizo que su corazón se acelerara un poco. Él le dio una sensación de comodidad que nunca había sentido en el pasado, segura, querida y cuidada. A pesar de decirle que no quería que la madre de Maya recuperara la salud, eso era exactamente lo que estaba haciendo ahora, pero simplemente no se atrevía a admitirlo. Necesito darme una ducha y... Me secaré el sudor con una toalla caliente. No estás en condiciones de tomar un baño por tu cuenta sin romper algo más o morir ahogado en tu propia bañera. Sería bastante divertido, pero no es la mejor manera de hacerlo. Ir. Por alguna razón, sintió que su cuerpo se calentaba con sus palabras, pero forzó este sentimiento desconocido. Lo siento, cariño, pero solo muestro mi cuerpo desnudo a aquellos que se divierten conmigo debajo de las sábanas. De repente se quedó en silencio y la miró fijamente. El repentino cambio de actitud la tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué tartamudeó? ¿Te das cuenta de que has estado desnudo todo este tiempo? Archer habló lentamente mientras señalaba su cuerpo. ¿Eh? Inclinó la cabeza hacia abajo y notó que, de hecho, no vestía ropa aparte del yeso en sus brazos. Se sentía como si un volcán hubiera entrado en erupción en su mente. No mires. Dijo con pánico, sintiéndose avergonzada de que Archer tuviera que verla desnuda a pesar de que normalmente no se avergonzaba de su desnudez con los demás. ¿Por qué el cambio repentino? Fuiste bastante abierto con todo el coqueteo hace unos minutos. No es que tu ropa deje mucho a la imaginación de todos modos. Aún así, no mires. Archer puso los ojos en blanco. Sí, lo que sea, he visto mejores. ¿Qué diablos dijiste, imbécil? Archer se rió mientras salía de la habitación para conseguir más agua con una Maya enojada gritando de fondo. En el momento en que cerró la puerta detrás de él, se encontró con una escena caótica en el pasillo que conducía a la habitación de atrás. Docenas de caballeros, todos incapaces de moverse con llaves negras fijando sus sombras. Muchos lo miraban con odio, mientras que otros simplemente se sonrojaron mucho por los sonidos que seguían escuchando del otro lado. ¿Ves? Te dije que no le haré ningún daño, aparte de la pelea, por supuesto. Y no pasó nada entre nosotros, así que saquen su mente de las cunetas, degenerados. Estas chicas no querían que conociera a Maya inicialmente, por lo que tuvo que ser un poco enérgico. Quédate quieto, despediré mis espadas después de que me ocupe de ese mocoso. Al final del pasillo estaba el único caballero contra el que Archer no tenía que usar ninguna llave negra, de pie torpemente mientras trataba de evitar la mirada de traición de sus compañeros caballeros. Brin se acercó a él. Entonces, ¿has pensado en mi petición?